Cede el uso de la voz al diputado José Juan Mendoza Maldonado para su primer planteamiento hasta por 2 minutos. Bienvenido, fiscal general del Estado. Vamos a hacer un planteamiento muy breve. Usted dijo certeramente que la Fiscalía es parte integrante del sistema de seguridad de la Mesa para la Construcción de la Paz. Y aquí, con el crecimiento del fenómeno delincuencial y de inseguridad que tiene connotaciones preocupantes en el Estado, hay una estrategia que a mí me ha parecido errática y que se sigue insistiendo en ella. La estrategia de ver el fenómeno delincuencial y de inseguridad como un tema cuantitativo. ¿A qué me refiero con esto? Más Guardia Nacional, más Ejército, y pareciera que esta parte cuantitativa no incide en la disminución del fenómeno delincuencial y del fenómeno de inseguridad en el Estado. Hoy tenemos 5,000 elementos desplegados en Zacatecas. Al parecer hace unos días anunciaron la venida de otros tantos elementos del Ejército, pero otra vez la parte cuantitativa y no la parte cualitativa, y es ahí donde quiero comentar, o ahí quiero llegar. No es un tema de cantidad, es un tema cualitativo en términos, vuelvo a insistir, de coordinación, como lo he dicho en algunos otros momentos, de estrategias de contención, de sistemas de información. En suma, no es traer más elementos de la Guardia del Ejército para abatir los índices de inseguridad que prevalecen en el Estado. Así lo ven en la Mesa de Seguridad o en la Mesa de Construcción para la Paz, o siguen en esa idea errática de traer más y más elementos. Esa era una de mis preguntas. Pero además hay otros temas, rápidamente, que sí preocupan, y le preguntaría en la parte de aquel hecho que se suscitó de los 10 cuerpos que aparecieron enfrente del Palacio de Gobierno. Surgieron ahí por ahí 2 responsables. ¿Está agotado ese tema? ¿O este hecho de gran impacto en el contexto nacional, incluso internacional, por el simbolismo que representó el haberle colocado esos 10 cuerpos al Poder Ejecutivo prácticamente en sus oficinas, quedó ahí, o hay seguimiento del caso en ese tema? Sería mi pregunta. Y la tercera, la parte de hoy no solo es un enfrentamiento entre grupos delincuenciales lo que se está dando en el Estado, se está agrediendo y se está matando a la sociedad civil. Es lo que nos preocupa en nuestro Estado. El tema donde ya rebasó la parte de que es un enfrentamiento entre grupos. Es un tema lamentable y que hoy mantiene esos niveles de percepción, de inseguridad y de temor en la ciudadanía zacatecana. Concluya, por favor, diputado. Concluyo en un tema, en esa parte, ya se ha abordado el tema de la desaparición forzada. El tema de la desaparición forzada es un tema de derechos humanos. La búsqueda es un derecho humano. Es un derecho humano el acceso a la justicia y particularmente la investigación efectiva, que es otro derecho humano que consagran nuestros instrumentos internacionales, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, el artículo 25. Esa parte de entender el fenómeno delictivo en ese tema de la desaparición forzada de personas, cómo lo está entendiendo la Fiscalía, porque particularmente desde afuera ya representa situaciones particularmente preocupantes del tejido social, de catástrofe social que se ha reflejado en el país y que ya también se está reflejando en el Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, diputado. Gracias por sus cuestionamientos, señor diputado. Decirle que la estrategia opera en distintas modalidades. Sí, una parte es la cantidad de personas que se necesitan para lograr el despliegue en el amplio territorio zacatecano, simplemente para cubrir las carreteras federales que atraviesan Zacatecas. Ya mencionábamos lo que ocurre acá para
Villa de Cos, la 54, la 45, la 44, la 23, es decir, tenemos un problema también en cuanto a las carreteras se refiere. Y el despliegue cuantitativo es precisamente para tratar de cubrir el mayor número de kilómetros cuadrados, porque evidentemente con policías reducidas en cantidad, la policía de investigación o la policía estatal, no podríamos cubrir la totalidad del territorio. Entonces el tema cuantitativo sí es y juega en Zacatecas un papel preponderante. Por otro lado está la cuestión de inteligencia. Ahí es donde en el análisis de los objetivos prioritarios y en el análisis del comportamiento delictivo jugamos un papel importante algunas instituciones. ¿Para qué? Para poder dar luz a esa mesa de construcción con todos los integrantes y de decir, se tiene que actuar de esta manera en este caso, por ejemplo, tenemos un problema de robo a cuentavientes en Zacatecas, precisamente en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. El robo a cuentavientes está sucediendo de manera, pues yo diría, exponencial, y tenemos una estrategia específicamente de inteligencia para poder dar con estas bandas, que dicho sea de paso, no son de Zacatecas. Es más, no son de México, son peruanos. Las personas que han sido detenidas en los últimos años, en las últimas semanas, son de Perú, de esa nacionalidad, y que vienen a actuar no solamente en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Durango, en Aguascalientes, en otras entidades federativas, y están moviéndose por temporadas. Esa inteligencia se analiza y esa inteligencia se sube para poder hacer los despliegues, porque una cosa es la cantidad de personas que andan atendiendo en las serranías, Valparaíso, las comunidades de Jerez, y otra cosa lo que sucede en carretera, el robo de vehículo a mano armada en carretera. Y tenemos zonas, tramos, por ejemplo, en Fresnillo, por ahí de Río Florido, donde ese robo es constante. Entonces tenemos una acción en ese tramo, igual en la carretera ahí a Villa de Cos, en el tramo de Santiburcio, ahí recurrentemente nos están golpeando los grupos criminales. Entonces esa movilidad de la policía y de la guardia es precisamente en cantidades para poder atender esa situación. Me pasaron otra información que no era la pregunta, pero bueno. En el caso de Perla, de la Plaza de Armas, decirle que hay 2 personas que se detuvieron y están vinculadas a proceso. Incluso ya no están aquí físicamente, fueron de las personas que se trasladaron fuera de la entidad por cuestiones de resguardo del propio centro penitenciario, por su perfil criminal que tienen. Y también comentarle que estas personas están relacionadas con la desaparición y posterior hallazgo de los jóvenes de Nieves. Están relacionadas, es el mismo grupo criminal. Entonces tenemos en ese otro caso 12 personas vinculadas a proceso. Es decir, la actuación de los grupos criminales no es en un grupo pequeño, es en bandas normalmente extendidas, y en el caso de Plaza de Armas hay responsables que están siendo procesadas, un hombre y una mujer, y en el caso de los jóvenes de Nieves, que se conecta con ese otro asunto de Plaza de Armas, también hay personas detenidas. Hay una estadística que a lo mejor sería importante comentarles del lugar de origen de las personas detenidas por homicidios. En su mayoría son de Zacatecas, el 66%, otras corresponden a entidades federativas, pero este es el 33%, y las personas que fueron detenidas en el 2021, de totalidad, el 85% son de Zacatecas. Es decir, sí tenemos un problema interno de involucramiento de personas metidas con los grupos de delincuencia, y eso es parte del trabajo que se hace en el análisis
de las mesas de construcción de paz. Entonces, espero haya podido responder estas preguntas, señor diputado, y decirle que en el caso de desaparecidos necesitamos fortalecer la estrategia porque el personal que se tiene ahí en esta unidad, en esta Fiscalía Especializada para el caso ya es insuficiente. No se da abasto con el personal que se tiene ahí y necesitamos fortalecer las capacidades. Tenemos 25 analistas en la Fiscalía para atender principalmente secuestros, desaparición de personas, los delitos de alto impacto. Y esos analistas no son policías, no son peritos, es un perfil nuevo que en esta trilogía de investigación se ocupa hoy por hoy. Y esos 25 analistas necesitamos crecerlos para poder analizar y con inteligencia poder desarticular a los grupos delictivos. Es cuanto. Muchas gracias. Concluya, diputado Mendoza. Coincidir en la parte del planteamiento del fiscal. Efectivamente es un tema cuantitativo también importante. Sin embargo, ahí donde genera un poco la duda de esta estrategia es hasta dónde se van a sostener 5,000 elementos en el estado de Zacatecas, durante cuánto tiempo. El día de mañana lo solicita Tamaulipas, lo solicita San Luis Potosí, se los llevan, entonces sí juega la parte cuantitativa, pero es incierta. Al final de cuentas se recrudece la violencia en otro estado de la República y los trasladan a otro lado. Entonces sí, la parte cualitativa que juega, desde luego, un papel relevante en el combate al fenómeno delincuencial. Es cuanto, diputado presente.